¿Qué tal? ¿Cómo le va? Martes 18 de septiembre y en la Argentina están pasando cosas. Permítame una definición de política que a mí por lo menos me pareció profunda, acertada, sencilla. Sintetizar los conflictos y armonizar los intereses. Sintetizar los conflictos y armonizar los intereses. Es decir, después de la marcha de la semana pasada, parecería ser que hay dos Argentinas. Una que está identificada con el oficialismo, con el 54%, que ganó ampliamente las elecciones, y otra gente que se ha manifestado en la capital federal, en Mar del Plata, en las grandes ciudades, Córdoba, en las grandes ciudades del país, en contra del gobierno. La Argentina tiene una historia que tiene que ver con los enfrentamientos de unitarios y federales, conservadores y radicales, peronistas y antiperonistas. ¿Será este el destino de la Argentina? Porque da la sensación que hoy la sociedad está como dividida. Supongamos que se mantienen los porcentajes de la última elección, 54 contra 46, casi mitad y mitad. Ahora, vuelvo a la definición de política. Armonizar los intereses, sintetizar los conflictos. A nuestros invitados, que ahora los voy a ir a presentar, cuando entraron, yo los miraba de reojo sin que ellos se dieran cuenta y tienen una actitud cordial. Se conocen, en algunos casos son amigos, por ahí han militado juntos en algún partido y después se fueron a otro. Pero eso no es lo que se traslada a la gente. En la gente hay tensión. Es más, yo notaba que había hasta un ritus nervioso de parte de la presidente desde San Juan, diciendo yo no me voy a poner nerviosa. No es esa la intención. La intención es que se revise lo que hay que revisar. Que se revise el tema de la inseguridad, que se revise el tema de la inflación. Me pareció muy pobre un canal de televisión que decía manifestación porque no se venden dólares y no se puede viajar al exterior. No ese es el tema. El tema es 16 cadenas sin hablar de la inseguridad. El tema de la inflación. Es casi un chiste que alguien hoy le diga a un argentino que se puede comer por 6 pesos. Pero ¿cómo lo resolvemos esto? Peleándonos, discutiendo, con tensiones, con agravios. No tiene sentido cuando Estela de Carlotto dice fue una manifestación de clase media alta. ¿Por qué no nos adentramos en el tema y nos sentamos a conversar? Porque también es provocativo que Canal 7, que es el canal público, el canal que pagamos todos, que no es del gobierno, es de todos nosotros, no haya puesto en el aire ni una línea de una marcha, que uno puede estar a favor o puede estar o no puede estar a favor, o de acuerdo o en desacuerdo. Pero existió la marcha. Desde el punto de vista periodístico, informativo, tiene que aparecer. ¿Por qué no aparece si ese canal lo pagamos todos? Entonces, en este conflicto de Clarín con el gobierno, ¿estamos todos alineados? No. Y lo que no estamos ni con el gobierno ni con Clarín, que queremos caminar por el medio, ¿a dónde nos paramos? Pero vuelvo a lo que decía antes. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dialogar, conversar. Eso es la política. Me parece que no es la confrontación. Y hoy, el clima que se lleva en la Argentina, me parece que es de confrontación, más que de diálogo. Vamos a intentar dialogar aquí con Dante Gullo, un gusto, del Frente para la Victoria, Martín Ocampo del PRO, que alguna vez supo militar en el radicalismo, y César Pressman. Claudio Pressman, que es sí de la Unión Cívica Radical. Él se mantuvo. El juego está abierto porque yo quiero hablar del voto a los 16 años, quiero hablar de la inflación, pero quiero una opinión de ustedes para empezar sobre la marcha. Mira, yo creo que la marcha y como va decantando ahora a días, efectivamente fue un cacerolazo que no fue espontáneo, que obviamente muchos de nosotros sabemos cómo piensa un sector social, además focalizado en cierta geografía, aunque esto no es ni bueno ni malo, porque además yo defiendo todas las geografías de la Argentina, ¿no? Pero además con este ingrediente, ¿para qué? Porque fue muy variopinto, fue muy así heterogéneo, fue muy dispersador de posibilidades de propuestas. Ahora, Dante, no hubo ni aparato sindical, ni aparato peronista, ni aparato político, ni micros. La gente fue caminando. Sí, no, bienvenido sea. Yo creo que además defiendo que se manifieste, piensen como piensen, ¿no? Lo que a mí, por una razón obvia, yo soy un político, entonces digo, si vos me estás planteando esto,
¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo? Porque si el objetivo es porque está de mal humor, o porque sí, o porque hay bronca, o por los calificativos que decían de la presidenta, yo te digo, esa no es la Argentina real. Mira, yo vengo de una cultura donde a veces explico, cuando nosotros, incluso con el radicalismo y otras fuerzas, pugnábamos y luchábamos contra la dictadura, no decíamos, tal dictador es un HDP, no decíamos, tal dictador expresa una política de ser gendarmes y golpistas en países como la Argentina, y lo calificábamos políticamente, no con HDP o por el órgano sexual de la persona, ¿me explico? Con eso no arreglas nada. Martín Ocampo. A ver, me parece a mí que la marcha nos deja muchas enseñanzas. Porque no fue solamente, me parece, contra el oficialismo, también fue un llamado de atención a la oposición. Por supuesto, yo creo que las dos cosas. Tiene un planteo, claramente es una marcha de corte opositora, digamos. Hay gente que está en desacuerdo con algunas políticas del gobierno, con algunas formas de expresión del gobierno, una metodología, entiendo yo también de avasallamiento al que piensa distinto, de hostigamiento al que piensa distinto, planteando temas de seguridad, hasta temas de corrupción. Digo, el planteo de quienes fueron ahí fue variopinto, digamos, había un sinnúmero de reclamos en esa marcha. Pero también, sin duda, hay un reclamo hacia la oposición, porque lo que no ha sabido hacer la oposición en el año 2011, que es encontrar un cauce de expresión para ese 46% que no vota a Cristina Kirchner, que hoy seguramente son más del 46%, lo cierto es que no ha sabido construir un cauce para que se expresara esa oposición. Y como no se construyó ese cauce, hoy la gente salió sola a la calle. Salió sin los partidos políticos, sin las organizaciones sociales, salió porque está descontenta, y me parece que ahí sí hay un reclamo a la oposición, y que nosotros tenemos que saber interpretar. Nosotros tenemos que entender, entre todos los sectores de la oposición, que tenemos que convivir y generar una política de acuerdos mínimos que permita generar un espacio, por lo menos una propuesta potente de cara al 2015. Claudio Pressman, ¿el radicalismo alguna vez supo ser una fuerza importante en la capital federal? ¿Lo sigue siendo? Bueno, el radicalismo no está pasando por su mejor momento, a pesar de que hay muchos radicales, ¿no?, que se han ido a otros lugares, y estamos trabajando para intentar revertir eso y dejar claro que estamos de vuelta en pie para traer propuestas para esta ciudad. Pero en relación a la marcha quería coincidir un poco. Fue interesante la diversidad de reclamos que había en la plaza, ¿no? Gente con carteles propios, desde un señor que tenía un cartel que decía descarrila uno cada 5 minutos, hasta quien reclamaba por la seguridad en Cañuelas. Esto es lo interesante de lo que pasó ayer. Yo creo que la Argentina necesita encontrar diálogo, necesita encontrar consenso y acuerdos para salir adelante del problema. Creo que, como vos decías antes, esto fue un aviso para todos, no para oficialismo y oposición, para que todos encontramos la solución. Comparto lo de que no se puede comer con 6 pesos, comparto que la inflación el tema de la inflación es complejo, y lo hablábamos hoy a la mañana, ¿no? Hoy uno sale con 100 pesos, y el ejemplo del taxi, antes tomabas un taxi y el taxi te decía no tengo cambio, y hoy nadie ni por 15 pesos te dice no tengo cambio. Pero comparto con Martín esta cosa de que entre todos tenemos que encontrar, oficialismo y oposición, una manera de encontrar un vehículo que nos lleve a un lugar mejor. Ahora vamos a hablar del voto a los 16 años, pero había un cartel que decía no a la reelección, hubo varios que decían no a la reelección. ¿Hay cristinismo sin Cristina? Hay peronismo, y hay un momento donde tanto el gobierno de Néstor y hoy Cristina obviamente oxigenó, generó una idea o proyecto de país que tiene como paradigma lo popular, lo democrático. Está bien, pero no me contestaste la pregunta, porque, digamos, acá hay un personalismo que inclusive está en... es que yo a veces no sé cómo explicarlo, ¿no? Yo nunca hablo de la reelección, sí hablo de lo que es apuntalar un proyecto de una Argentina que, como en este momento, puede significar crecimiento, inclusión, industrialización, integración regional. ¿Todo eso lo puede seguir otro que no sea Cristina? Totalmente. ¿Sí? Igual ya la discusión plantea una debilidad en el proyecto. Digo, si nosotros, para que un proyecto sea exitoso y continúe, necesita de la reelección de quien es hoy su máxima bandera, es
que está mostrando una debilidad importante en cuanto a la estructura de ese proyecto. Yo creo que, y ahí no coincido con Dante, me parece que hay un grado de personalismo en la gestión del gobierno nacional que difícilmente se pueda sustentar con otra persona que no sea con Cristina Kirchner. Ahora, eso es patrimonio del peronismo.